Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, empezamos ya. Hoy vamos a hablar del futuro, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar del futuro inmediato. Es verdad que me encanta hablar de lo que pasará dentro de muchos años, pero las cosas van a cambiar muy en breve. Es decir, es posible que esta década que va a entrar ahora, del 2020, todas las cosas van a cambiar por completo. Entonces, me gustaría ahora que me dijeras rápidamente, todas aquellas personas que me están escuchando, me gustaría que me dijeras cuál es tu percepción sobre el futuro. ¿Ves que será optimista, es decir, las cosas van a cambiar para bien? O, por otro lado, lo ves un poco pesimista, es decir, que las cosas van a cambiar para mal. Entonces, nada, dame tu comentario también para saber tu visión y entender un poquito más cómo vamos a enfocar este live, ¿de acuerdo? Este live será breve, la idea sobre todo es hablarte claro sobre cómo va a cambiar la productividad en el futuro y te voy a hablar de unos temas, ¿de acuerdo?, que creo que pueden ser muy interesantes para ver cómo evolucionará el rendimiento humano en el futuro. Dicho esto, el primer punto que quería hablar es la complejidad de todo. Cuando hablamos de la complejidad de todo, me refiero que cada vez todo será mucho más complejo y eso al final requiere muchísimas interrupciones, muchísimas llamadas, muchísimos contactos. Me explico. Hasta ahora, cuando alguien tenía una duda, siempre había alguien que sabía mucho más. En breve, lo que va a suceder es que habrá un algoritmo, de acuerdo, que sabrá mucho más que todo el resto y además la inteligencia colectiva entre todo el mundo será súper útil y muy viable. Entonces tendrás que hablar con esas personas y seguramente tendremos que interrumpirnos mucho más. Esto yo no lo veo como un problema productivo. Es verdad que hay gente que habla mucho de la gestión de las interrupciones, que son ladrones de tiempo, etcétera, etcétera. Por supuesto lo pueden ser, pero fíjate que en muchísimas ocasiones va a pasar lo siguiente y es que al final necesitarás hablar con una persona y esa interrupción será válida, es trabajo. Fíjate que cuando hablas de interdependencia, esta es un palabra que se escucha muchísimo en gestión de equipos, interdependencia, y es esa necesidad de colaborar en cierto grado para lograr un objetivo común. Entonces, mira que te voy a decir ahora, las interrupciones en el futuro serán totalmente válidas, será trabajo de verdad. Porque nos pasaremos prácticamente todo el día, el 70, 80 o el 90% de nuestro tiempo interactuando con otras personas. Entonces, en vez de quejarnos por ese aumento de la interdependencia entre otros colaboradores, lo que va a suceder es que tendremos que aceptar esa parte, este es un punto clave, y el siguiente punto de acuerdo tendrá que ver con hacer aquellas tareas o aquel trabajo tan importante, pero en muy poco espacio de tiempo, es decir, en un poco de tiempo posible, porque al final hemos visto que las interrupciones van a ser y van a formar parte de nuestro trabajo. Entonces, ahora me gustaría también, lo voy a poner aquí en el chat, ¿de acuerdo? Voy a poner cómo serán estos 20 cambios, ¿de acuerdo? Que en mi caso vaticino sobre cómo va a cambiar la productividad personal en el futuro. Por ese motivo ahora lo voy a colgar aquí en el chat, ¿de acuerdo? Para que lo tengas también visible. Y sí que es verdad que cuando hablamos de productividad de futuro parece que hablamos de algo terrorífico, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho llamar la palabra esta de robocalipsis, que es como si los robots vinieran a matarnos y a destruir el empleo. Creo que al final la combinación humano y tecnología será totalmente válida y por lo tanto tendremos que estar 100% imbricados. Vamos a hablar por otro cambio que va a suceder en el futuro, ¿de acuerdo? Y que seguramente nos vamos a encontrar con lo siguiente. El World Economic Forum, ¿de acuerdo? Que suele atinar bastante, aunque algunas cosas también patina. Hay que decir que el World Economic Forum dice desde hace bastante tiempo que en breve, concretamente en 2025, habrán muchos más robots que humanos en las oficinas. Obviamente hablamos en general y no en todo el tipo de sectores, industrias o empresas. Habrá empresas que pasará más y otras empresas sucederán menos. Pero sí que es verdad que el hecho de tener más robots que humanos hará que las relaciones personales sean muy distintas. Relacionarse con un robot no es lo mismo que con una persona, porque el factor empatía, el factor de comunicación será muy distinto que relacionarse con una persona. A nivel de conflictos, es mucho más fácil solucionarlos con una persona. Ya me entiendes, solucionarlos entre comillas, porque al final siempre los gestionamos. Con un robot al final tendrá un algoritmo claro. Y aquí la pregunta será, ¿y quién crea este algoritmo, de acuerdo? Y sobre todo, ¿cómo puedo interactuar con un algoritmo cuando creo o considero que el robot no lo está haciendo de todo bien? Este tipo de malentendidos, este tipo de conflictos van a aparecer y esto va a perjudicar nuestra productividad personal, porque al final, si no estás de acuerdo como lo hace una máquina, es muy complicado que lo puedas cambiar. Si no estás de acuerdo como lo hace una persona, tienes herramientas, ¿de acuerdo? Tienes la asertividad fantástica para poder hablar con esa persona y encontrar soluciones comunes. Entonces, muy interesante tener en cuenta qué pasará cuando los robots sean mayoría y sobre todo cuando sea la inteligencia artificial quien guíe la gran mayoría de las actividades dentro de una empresa.
Más temas que te gustaría comentar, ¿de acuerdo? Si te interesa este tema, ¿de acuerdo? Dame tu ok, dime realmente qué es lo que te interesa saber sobre este tema. Creo que es un tema apasionante, cómo va a cambiar esa productividad con las personas. Creo que será algo determinante en el futuro. Otra cosa que te quería comentar es la humanidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la humanidad, es esos componentes intrínsecamente humanos que van a estar en la oficina. Esto se va a valorar cada vez más, por lo tanto, permanecer humano será realmente un valor incalculable. Esto no significa que hay negocios que sean 100% automatizables. El tema es qué grado de humanidad queremos dar a todas las personas que tenemos como clientes, como proveedores, etcétera. Fíjate que un restaurante puede ser perfectamente domesticado, puede ser perfectamente gestionado por máquinas. La pregunta es, ¿me interesa a mí como cliente, de acuerdo, que vaya siempre ahí y me encuentre con máquinas? ¿Quiero ese calidez, ese toque de calidez que tienen las personas, ese trato personal que tienen las personas, o quiero eficiencia que me da una máquina? Entonces, habrá que ver realmente cómo cambia esto a nivel de productividad dentro de las empresas, ¿de acuerdo? Fíjate cómo van a cambiar las cosas, van a cambiar muchísimo. Entonces, fíjate que al final, y aquí voy a hablar un poquito de vosotros, ¿de acuerdo? Hola, Joan, ¿cómo estás? David Mateos, también encantado de saludarte. Veo aquí también a Carlos Alberto Escobar, ¿sí? Y hay mucho tema interesante, ¿no? Es decir, al final, aquí lo que buscamos es cómo podemos adaptarnos nosotros. Y también una de las preguntas que hace es Carlos Alberto, ¿de acuerdo? Escobar también nos pregunta cómo puedo integrarme a ese cambio y no quedarme atrás, ¿no? Y la primera pregunta que me hace es también encontrar socios para un proyecto. Es verdad que hoy no hablaremos exactamente de esto sería como otra temática, pero bueno, obviamente podemos dar pistas sobre cómo serán los futuros lives. Al final, a nivel de integración del proyecto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de integración con el futuro y las habilidades del futuro, pues hoy justamente hablamos de eso. Al final, ser consciente es el primer punto y lo otro, obviamente, es practicar mucho, tener muchas relaciones en aspectos, saber mucho cómo funciona la tecnología, interesarse, es decir, documentarse y no dejar que la tecnología te arrolle por sí sola, ¿de acuerdo? Entonces, te recomiendo de verdad, lo voy a poner de nuevo, ¿de acuerdo? Te recomiendo el artículo sobre los 20 retos de la productividad y también te doy algunas soluciones que yo considero que van a ocurrir en breve. Entonces, es un tema súper relevante, de verdad, que va a cambiar muchísimo la forma que entendemos el trabajo y casi todo el mundo querrá trabajar en una empresa que entienda el trabajo del futuro, cosa que todavía no suele suceder en la mayoría de las ocasiones. Entonces, sigamos también con otras temáticas que creo que pueden ser muy interesantes. La colaboración, es decir, cuando hablamos de productividad muchas veces hablamos de colaborar, ya no trabajas solo, prácticamente ningún empleo trabaja solo, pero cuando hablamos de colaboración siempre hablamos de malentendidos, de conflictos, pero también hablamos de fortalezas, también hablamos de crear cosas que eres incapaz de crear por ti mismo. Pero claro, como va a haber cada vez más complejidad, es verdad que va a haber más colaboración y una colaboración mucho más estrecha. Por lo tanto, aquí las habilidades personales, ¿de acuerdo? Y creo que por aquí hay grandes especialistas que me están mirando. La inteligencia emocional será clave para poder conectar. Habrá que entender muchos más matices de las personas. Ya no todo será blanco o negro. Es verdad que ahora ya no lo es, pero en el futuro todavía será mucho más, digamos, un espectro, un caleidoscopio, ¿de acuerdo?, de muchísima información que existe. Por lo tanto, la colaboración tendrá muchos más frentes abiertos que nunca. Otro tema interesante tiene que ver con el aprendizaje. Es verdad que ahora cada persona tiene que aprender y tiene que aprender mucho, pero llegará un momento que el aprendizaje será como una tarea rutinaria. Es decir, quien no aprenda hoy algo es posible que tenga problemas mañana. Por lo tanto, deberá ser prácticamente una tarea en tu checklist tener que aprender alguna de las cosas. Otra forma es cuál sería el mejor método de aprendizaje, si realmente van a llegar los hologramas, realidad virtual o cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser algo elemental y ya lo tenemos que introducir directamente a nuestra rutina laboral. Por lo tanto, cada día dedica un tiempo, el que sea, no sé si 5, 10, 15, 20 minutos a poder aprender algo. Seguramente muchos de vosotros que estáis viendo ahora mismo ya lo haces, por lo tanto, me encantaría que me dijeras si ya lo haces, incluso cuánto tiempo le dedicas a eso y a lo mejor qué temáticas ahora mismo estás intentando aprender. Seguramente aquí puedo aprender muchísimo de ti porque tienes muchísimas cosas nuevas que yo ni siquiera conozco. Temas que va a pasar en el futuro, ¿de acuerdo? Una de las cosas que van a cambiar muchísimo es la capacidad de atención. Cuando hablamos de capacidad de atención, es uno de los activos más valiosos que tenemos los seres humanos. La atención al final significa poder estar concentrado 5 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste 20 minutos sin parar y sin mirar otras cosas? Al final nos distraemos muy rápido. Entonces, ese músculo de la atención será súper importante para los empleados del futuro. Es decir, fortificar, fortalecer esa atención será básica para poder tener ahí vamos a decir, un baluarte que seguramente te va a conseguir grandes resultados. Da igual que quieras ser innovador, da igual que seas ser creativo. Si eres incapaz de estar atento 5 minutos, tendrás serios problemas para conseguir
esa productividad personal. Otro tema interesante, ya hablando del tema de herramientas. Las herramientas hoy en día de productividad son estáticas, la gran mayoría. Cada vez están cambiando, es verdad, pero la mayoría son estáticas. ¿Qué quiere decir con estáticas? Y es cuando yo pongo tareas, por ejemplo, en mi Excel, en mi Google Sheet, en mi Trello, en mi Outlook, en general no me dicen nada más, es decir, las pongo y ya está. Y yo soy, digamos, el que gestiono esas tareas. Pero lo que va a suceder en breve, y ya está empezando a pasar con algunas herramientas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, utilizo mucho Trello y Trello ya lo está haciendo poco a poco, pero todavía con ciertas dificultades. Lo que te hace ya es empezar a solicitar o te empiece a sugestionar ciertas cosas. Te dice, por ejemplo, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. Creo que es interesante tenerlo en cuenta cómo lo vamos a hacer. Es decir, al final lo que te van a decir las herramientas es, en base a tu tiempo, a tu energía y a tu atención, ¿qué es lo que podrías hacer de forma siguiente? Entonces, dicho esto, creo que es interesante tenerlo en cuenta porque al final, imagínate que las máquinas te pueden ayudar a estar más atento, a hacer más cosas y a cumplir mucho más rendimiento. Entonces, la inteligencia artificial en las máquinas, en las herramientas, va a ser clave también para mejorar nosotros. Al final, no todo lo podemos hacer, no todo lo podemos automatizar, pero creo que es interesante tener en cuenta este punto. Y otra cosa, de acuerdo, y con este es un tema que quiero cerrar, está la parte de el project, que ya me gusta a mí, project curator, ¿de acuerdo? El curador de proyectos. Hay demasiadas cosas por hacer, esto ya lo sabes, en cualquier empleo, ¿de acuerdo? Significa que ahora mismo no sé cuántas cosas tienes por hacer, millones, de verdad. Entonces, la idea es que cada vez más, sobre todo en las empresas, existirá esa figura del eliminador de cosas, la persona que se dedica a destruir cosas, a eliminar, a posponer, a ponerlas en la estantería, ¿de acuerdo? Para después poder hacerlas. Por lo tanto, creo que va a pasar y los proyectos se van a eliminar progresivamente, ¿de acuerdo? Todos estos retos que te estoy comentando de la productividad personal, como decía antes, los puedes encontrar, ¿de acuerdo? En mi artículo, ¿sí? Lo puedes encontrar en el artículo que teníamos antes y cada vez, ¿de acuerdo? Tendremos un montón de espectros. Muchísimas gracias de verdad a todos los que estén haciendo comentarios, ¿de acuerdo? Doy aquí saludos a Mónica, ¿de acuerdo? También a María y después también a Mercé, que está por aquí, ¿de acuerdo? Más inteligencia emocional ante la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. La idea es compatibilizarlo. Yo creo que la inteligencia artificial al final es eso, artificial. Son cosas que hemos creado los humanos. Y creo que es interesante también en este punto es tener en cuenta quién hace esta inteligencia artificial. Hasta ahora mismo tenemos hombres jóvenes, ¿de acuerdo? Que tienen determinados hábitos, una determinada forma de pensar. Creo que todos debemos involucrarnos en la inteligencia artificial porque necesitamos más paridad, ¿de acuerdo? Necesitamos saber que también las mujeres están dentro de este tema porque queremos inteligencia artificial que tenga en cuenta todas las perspectivas de género, que respete realmente los patrones y, sobre todo, las evoluciones a nivel social que hemos conseguido. Entonces, creo que es muy interesante este punto. La productividad del futuro va a cambiar muchísimo y me gustaría informarte en siguientes lives, ¿de acuerdo?, que vamos a hacer. Y creo que, sobre todo, estés atento porque este tema va a cambiar tu forma de trabajar. Es decir, la forma que vas a trabajar hoy, mañana y el siguiente mes será totalmente distinto gracias a todos los avances que están existiendo a nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar, ¿de acuerdo? Quédate un segundito. Me gustaría decirte que ya sabes que en nuestro blog, ¿sí? Aquí en emorganizer.com/blog, puedes encontrar toda la información que tú quieras, de verdad. Tienes muchísima información científica sobre qué va a pasar en el futuro a nivel de productividad, cómo actúa la neurociencia para ser más productivo. Tienes muchísimos artículos, ¿de acuerdo?, que hablan de muchísimos tensos con muchísimos artículos. Y, por último, ya lo sabes, tienes una guía gratuita, ¿de acuerdo?, de 12 técnicas muy sencillas, 12 trucos fáciles para arañarle tiempo al día con trucos de neuroproductividad, que ya sabes que son neurociencia aplicada al manejo del tiempo o a la gestión del tiempo. Dicho esto, de acuerdo, si me haces alguna pregunta o quieres saber más sobre este tema, escríbeme por privado porque después el live, digamos que como desaparece, entre comillas, y me es más difícil encontrar todos los comentarios. Por lo tanto, si quieres saber cualquier cosa, escríbeme de verdad y me encantará saber mucho más sobre ti y sobre qué piensas de la productividad del futuro. Entonces, sin más dilación, de acuerdo, me despido. Que tengas un día fantástico, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo live. Hasta pronto. Chao, chao.